Vamos a tomar nuestro ejemplo de, el de ventas, el último que hicimos. Cuando tengan frío, apísenme y apago otra vez. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hecho la semana pasada. Teníamos el de ventas y habíamos testeado la cabecera versus su data venta. En este caso era solamente teníamos el ID del producto más la cantidad. Nada más que eso. Estos datos nosotros lo hicimos funcionar desde el modelo, pero nos faltó la capa visual. Eso es lo que quiero trabajar con ustedes el día de hoy. Todo esto se está grabando para que ustedes puedan llevar y puedan darle seguimiento también en sus trabajos, en sus hogares, en sus ratos libres. Confío en que no van a tener problemas porque es la misma lógica que lo que venimos haciendo desde el inicio del módulo en sí, o del curso mejor dicho. Mezclo un poco nomás los términos. Eh, Bien, si quieren seguirme, lo único que tienen que hacer es llegar a hasta ese archivo que yo les pasé en su momento, que es la cabecera, al CapDev que le llamábamos, videos CapDev. Lo primero que voy a hacer es voy a copiar este que dice generar pedidos HTML. Esto copio y traslado a mi proyecto y lo voy a alojar aquí donde dice formularios. Recuerden que esto es meramente un ejemplo. Después ustedes pueden evidentemente mejorar, pero n veces el diseño, la funcionalidad, todo lo que ustedes consideren. Esto también no está preparado todavía con los buscadores, ni los recuperar, nada de eso. Esto está preparado con los campos que nosotros vamos a necesitar solamente con la finalidad de cargar los datos. Voy a desactivar mi verificación. Voy a ejecutar esto y vamos a ver cómo queda. Aquí estamos empezando todo al mismo nivel, ¿sí? Lo que yo tengo es lo que ustedes están teniendo también en sus trabajos. Tengámosle paciencia un ratito nomás, mi computadora ya está viejita ya. Ahí está. Esto es lo que yo tengo y esto es lo que ustedes también deben de tener si es que me dan seguimiento. Si no quieren hacer el seguimiento tampoco es problema, ¿sí? Lo importante es que tengan los archivos y que tengan después el video para que puedan hacer el seguimiento. En este caso evidentemente yo tengo que actualizar los labels, ¿verdad? En este caso va a ser, los datos van a ser de ventas, esto va a ser fecha, esto es HTML5, ¿verdad? No es nada de JavaScript ni nada por el estilo. Código de usuario, probablemente yo no sé si le agregué el usuario al de ventas. Observación sí sé que tiene. Y el código de producto.
Yo lo único que voy a necesitar aquí es el código del producto y la cantidad. Esos son los datos que yo necesito procesar, mejor dicho, para poder enviar al controlador y del controlador al modelo. Repito, esto es solamente el ejemplo para poder finalmente desde el HTML enviarle los datos al modelo. Después ustedes esto modifican según su necesidad. ¿Qué es lo que tiene? Yo voy a analizar un poquitito el código. En el HTML, ¿qué es lo que voy a encontrar? Lo primero que voy a encontrar es la vinculación a su JS. Y también voy a necesitar vincularle el jQuery. Entonces, el JS ya sé dónde está. Voy al que dice generar pedidos JS. Copio este archivo y llevo a mi proyecto. Voy a poner dentro de mis recursos y dentro de mi carpeta donde yo tengo los JS con los cuales estoy trabajando. Y lo siguiente es tener el recurso, el jQuery, el otro recurso mejor dicho. Y eso también lo tengo aquí en el archivo de CapDev. Copio esta librería al jQuery y traslado esto aquí. Lo que yo siempre recomiendo es cuando vamos a hacer el href o vamos a buscar la dirección, hacerlo con el control espacio aquí. Y voy tratando de encontrar esto. Recursos, control espacio, JavaScript, control espacio. Ahí recién refresca. Como que tarda un poquitito por mi máquina, diría yo. Ya le quiero culpar a mi máquina ya. Entonces, yo no sé si a ustedes les suele aparecer también así de repente, tarda un poquitito para mostrarles los archivos. Pero ya ven que por lo menos es algo normal que a mí me sucede, ¿verdad? Entonces, aquí está el archivo JS al cual voy a apuntar. Entonces, Enter. Y lo mismo hago para el jQuery. Esto ya es por manía nada más mía. ¿Sí? Aquí está el jQuery. Eso es lo primero que tengo que hacer. Verificar el directorio en donde se encuentran los archivos que yo voy a estar necesitando a nivel de JavaScript. Después lo siguiente es netamente HTML con todas las normativas que nosotros ya sabemos. Todos los inputs tienen que tener un ID, los ID tienen que ser únicos. Aquí están los datos del producto. Este en teoría es el bloque del detalle. Esto estaba pensado para que trabaje con un buscador de productos. ¿Y qué es lo que yo tengo aquí? Esto debería de funcionar de la siguiente manera. Yo tendría que usar un buscador o bien un código y darle Enter y debería de recuperar la descripción según el código. Debería de recuperar aquí un dato, un precio X y aquí ingresamos la cantidad. A diferencia que mis formularios referenciales, yo no voy a usar mi grilla para cargar los datos que yo ya tengo en la base de datos. ¿Sí? El detalle de mi cabecera de detalle, valga la redundancia, no tiene ese fin. Los datos del detalle en este momento se construyen, no se construyen cuando viene de la base de datos. En los referenciales, ¿qué es lo que yo tengo? En los referenciales yo tengo un cargar tabla de empleados, cargar tabla de clientes, ¿sí? Cargar tabla de ciudades. Entonces en la grilla yo tengo todos esos datos que ya tengo dentro de la base de datos. Sin embargo, en cabecera de detalle no voy a tener eso. Por eso es que aquí, en el código, si yo me fijo, esto nada más yo voy a tener a nivel de tabla.
voy a tener los datos de la cabecera. Acá está código, descripción, cantidad total. Están los recursos. Y está el tbody con un ID. Tabla de detalle productos. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Tengo que buscar en dónde se está haciendo la operación para que estos datos que están aquí pasen a formar parte de la primera fila. Porque esto lo que tiene que hacer es, yo ingreso los datos y le doy enter y va a la primera fila. ¿Sí? Le sigo dando enter y va a la segunda fila. Un tercer enter a la cuarta fila. Es decir, se va cargando el detalle. Aquí se entiende la lógica, ¿verdad? Creo que aquí no hay problema en ese sentido porque inclusive esta pantalla varias veces ya vimos y varias veces ya explicamos esto, ¿verdad? De que eso iba a ser una lista de productos. Lo que aquí estamos viendo nada más es cómo cargar esa lista de productos, o tenemos que ver, mejor dicho. Porque HTML no les voy a estar explicando desde cero porque ustedes ya manejan HTML. Inclusive algunos manejan más de lo que yo manejo HTML, ¿verdad? Entonces sería pérdida de tiempo para ustedes hablar de HTML. Aquí lo importante es ver cómo trabajar con las funciones para cargar el detalle y finalmente armar el JSON. Eso es lo importante aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? En la columna de cantidad tengo yo una función. Si el evento es código 13, si el evento presionado es código 13 que va a hacer enter, ¿qué es lo que sucede? Le va a llamar a una función agregar fila pedidos. En este caso tendría que hacer agregar fila de productos. Esto es una función que está alojada en su JavaScript. ¿Sí? En el JavaScript que nosotros copiamos y pegamos. Fíjense aquí. Generar pedido JS. Ese es el JavaScript que nosotros vinculamos. Generar pedido JS. Ahí estoy. ¿Me siguen? Entonces, yo aquí dentro del JavaScript, ¿qué es lo que tengo? Tengo una función para poder obtener los datos. ¿Qué datos son los que yo voy a obtener? Código de producto, la descripción del producto, la cantidad del producto y el precio. Estos document get element by ID, ¿dónde están alojados? ¿O dónde están declarados? Están declarados en el HTML. ¿En qué lugar específicamente? El primero que era. ¿Dónde está? Acá está. Código producto. Datos del producto. Acá está el input, perdón. Y este input, sí, acá finaliza este input. El ID, código de producto. ¿Qué es lo que va a recuperar aquí? Code producto. Code producto, ¿dónde está? Aquí. Descript producto es el otro input. El otro input, acá empieza la cantidad. Cantidad guión bajo producto. Precio guión bajo producto. Que son lo que estamos recuperando aquí. Es decir, se va a recuperar los datos de esta línea. El código del producto, la descripción del producto, la cantidad del producto y el precio. ¿Se entiende? ¿O no se entendió bien? ¿Profe? ¿Quieres pasar un ratito? Sí. Continuamos. Entonces, lo que yo estoy tratando de que se entienda bien es que
La misma lógica de recuperación de datos que los demás formularios que ustedes ya manejan. Get element by id.value para recuperar el valor de un input. En este caso, estos inputs son los inputs, que van a contener los datos de productos. Pero estos datos de productos, ¿dónde deben de ir alojados? Deben de ir alojados al detalle. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Primeramente estamos recuperando los valores de los inputs para después esos datos procesarlos de alguna manera. ¿Procesarlo en qué sentido? Por ejemplo, aquí hago una pequeña multiplicación donde digo la cantidad por el precio para saber un cálculo, para saber exactamente el monto. Después, ¿qué es lo que voy haciendo? Esos valores, a esto no le hagan caso, ni no recuerdo cuál era. Este era el otro ejemplo probablemente, voy a eliminar más. ¿Esto qué es lo que estoy haciendo? Aquí es donde estoy usando el jQuery. Cuando encuentran el símbolo del dólar, significa que estoy usando una función del jQuery. Esta función del jQuery, el append, lo que hace es, me va acumulando las filas uno bajo otro a nivel del HTML, sin la necesidad de que yo verifique si existe una fila y si existe le sume al siguiente. Todo eso hace el jQuery. Por eso es que yo le incluí el jQuery en este caso. Entonces, ¿qué es lo que cómo debería de funcionar? Que cuando yo le dé Enter, debería de empezar a agregar los datos ahí. ¿Se fijan? Va agregando los detalles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que le doy Enter, se le invoca al agregar fila de pedidos. Que evidentemente esto vamos a actualizar todos los términos según el ejemplo. Pero no importa aquí los términos, importa la esencia en sí del ejemplo. Entonces, lo primero que hacemos es recuperar los datos. Sinceridad, ¿se entendió esto? ¿Se entendió? Ahí en el fondo, ¿no hay duda ahí? Perfecto, entonces recupero estos datos primeramente. Los datos fueron alojados a unas variables, código, descripción, cantidad, precio. Aquí hago un pequeño cálculo y lo que hago después es este cálculo le voy acumulando. ¿Para qué voy acumulando? Porque yo en algún momento tenía un monto aquí. Esto ahora mismo no está funcionando, pero ese acumulador era para que me vaya mostrando el total nada más. ¿Qué es lo que después yo hacía? Era a la tabla detalle de productos le iba agregando un TR. Y ese TR tiene los TDs correspondientes, que van a ser estos. TR, una fila. Y dentro del TR tenemos el primer TD, el segundo TD, el tercer TD, el cuarto y el quinto. Aquí tendría que haber estado los recursos de los iconos que nosotros ya manejamos. Lo que le estamos haciendo, le estamos pasando al style, le estamos pasando la dimensión que va a tener, para que justamente quede así todo uniforme en las columnas. ¿Se entiende? ¿Tienen preguntas aquí? Vamos a mirar otra vez el HTML. En el HTML, sí. Para enumerar. Eso si quieren, nosotros con el índice nomás ya le podemos agregar eso. En realidad, nosotros si querés agregarle una columna de enumeración a nivel de índice, tendrías que agregarle o antes del código o al. Normalmente si vas a usar ese concepto, siempre se le pone en la primera columna. Entonces tu código pasaría a ser la columna 1. Entonces si vos querés usar eso, tendrías que solamente, no hace falta ni que vayas al jQuery. Tu índice nomás tendrías que sumar. Cada vez que va a ingresar, agregarle un índice y hacer como esto. Entonces ese valor es el que le vas a enviar al primer TD.
En este caso, el primer DD tiene un código. Este index, si no me equivoco, es justamente eso lo que hace. Index. Vamos a ponerle un alert. Salud, salud, salud. Hay que declarar, hay que inicializar. Uno. Después le vas a seguir dando. Quedó con uno. Ah, ya. Claro. Esto debería estar inicializado fuera. O si no, cada vez que entra, reemplaza. Lo mismo es con el ACU. O si no, el acumulador nunca va a cumplir su función. ¿Se entendió lo que pasó ahí? Cada vez que se le invoca el método va a estar inicializando otra vez la variable. Ahí ya aparece el valor aquí, en el acumulador también. Índice 2 y ahí el acumulador ya funciona. Entonces, ese valor tendrías que poner nada más en el primer TD. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, o algo como esto deberíamos de hacer para poder ir construyendo el detalle. Ese detalle tiene que depender de esto, evidentemente. Aquí el usuario en algún momento va a cambiar su dato y le va agregando los detalles correspondientes. Código 3. Ahora vamos a hacer funcionar de la mejor manera y después vamos a ver las excepciones. ¿Cuáles podrían ser las excepciones en donde yo, por ejemplo, no le voy a permitir duplicar el código? O si le voy a permitir duplicar, ¿qué tengo que agregarle en el detalle? ¿Sí? Hay dos casos aquí. Yo puedo darme el lujo de permitirle duplicar esto. Volvamos al ejemplo del supermercado. Yo tengo un carrito lleno y en el primer producto que cargué cuando entré en el supermercado fue, a ver, algo que yo suelo comprar, no sé, un Presto Barba de repente. Y después al final me acordé que mi hermano me pidió también un Presto Barba, pero entonces eso ya en caja nomás ya compro. Entonces tengo dos unidades del mismo producto, pero no voy a estar buscando el primer Presto Barba, ¿sí? Entonces tengo dos veces repetido el código de Presto Barba. Entonces esto se puede dar. Entonces, para que esto no me genere error, yo tengo que preparar en mi base de datos que tengo que preparar en el detalle, tengo que tener un ID propio. En este caso, por ejemplo, esto va a dar un error, porque yo solamente tengo ID venta y ID producto. Y si es una PK compuesta no se puede repetir. Entonces tengo que tener una tercera PK que sea autoincremental. Entonces ahí sí no se va a repetir nunca y no me va a dar error. O si no, si quiero ser muy estricto y no quiero permitir esto, entonces le digo que no puede duplicar el código, sino que tiene que aumentar la cantidad nomás aquí. ¿Se entendió? ¿Se entiende eso, verdad? Solamente que eso se aplica mucho dependiendo del negocio. Si vas a instalar un software en un supermercado, no va a funcionar eso. Ahora, si vas a instalar en una empresa diferente, con un rubro un poco más reducido en cuanto a productos, en cuanto a clientela, de repente podría llegar a funcionar. Y sí, por eso, o sea, esos son los posibles casos que se pueden aplicar según tu lógica. Entonces, si vos encontrás, entonces que te pida cantidad, vos le das enter nomás, entonces suma nomás la cantidad, no te va a permitir agregar, te va a aumentar nomás la cantidad.
Pero eso ya va a depender, como les digo, depende de la lógica. Porque también vos podés obviar eso y vos podés estar insertando la cantidad de veces que vos querés. La cajera ni siquiera, porque ponete a pensar, vos 23 de diciembre a las 10 de la noche tenés un carrito repleto y viene y cada vez que encuentra el sistema que hay un nuevo producto te va a saltar un mensajito y te va a decir, usted ya se encontró un producto con este código, ingrese la cantidad, ahí le vas a ingresar uno, enter, después te pasa otra vez el mismo, te va a saltar otra vez y vas a hacer eso la vez que haya duplicación de productos y eso igual nomás lleva mucho tiempo. No, yo creo que, o sea, en el caso de los comerciales, más de que se les necesita siempre más como ellos que lo tengan producido, entonces automáticamente no le hacen ¿Y cómo, qué te va a sumar? ¿Cuánto te va a sumar? Por ejemplo, hay el código de registrés, la inscripción, y luego tengo la cantidad. Cuando va a insertar en tu tabla, ahí automáticamente hace una revisa Claro. la inscripción. Necesita lanzar otro. Sí, sin mensaje. Sí, se puede también. Por eso, esas son las pequeñas validaciones que nosotros tenemos que hacer ya a nivel del detalle. Son las validaciones que implican sí o sí el detalle. ¿Sí? Eso es válido. Pero como les digo, vamos a hacer funcionar primero en el mejor de los casos. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Entonces, se recuperan los valores y después estas variables que van a alojar esos valores se le va agregando al bloque en donde tabla, donde la ID. Esto significa ID. Todo lo que esté numeral en jQuery significa que está apuntando al atributo ID. ¿Sí? Entonces quiere decir que tiene que haber un bloque que tenga esta denominación a nivel de la ID. Tabla detalle productos. Entonces yo eso debo de buscar en el HTML. Aquí. ¿Y eso dónde voy a encontrar? Voy a encontrar en el div que está pensado para alojar el detalle. Y dentro de ese div hay un bloque tbody con el ID que nosotros necesitamos. Entonces quiere decir que ese registro va a ir acumulándose en el tbody del table. Entonces de esta manera nosotros, ¿qué tenemos preparado a nivel de la página? Cuando se levanta por primera vez la página, vamos a tener preparado la estructura, pero el detalle no podemos nosotros ya adivinar. Entonces tiene que estar preparado nada más la estructura y esos datos se cargan según estos datos. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, evidentemente esto ya sabemos que se va a cargar de alguna manera, se le va a agregar la fecha correspondiente. Esto va a venir seguramente por defecto, el código del usuario, y se le va a poner una observación. Y después viene el otro trabajo. El primer trabajo de ustedes, o trabajo mío y el trabajo de ustedes, es poder tener los datos dentro del HTML. ¿Sí? Y después, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está el trabajo? No. ¿Dónde ven ustedes el siguiente trabajo? Salud. Estos datos evidentemente tienen que alojarse en la base de datos. Estos datos que están aquí, tanto la cabecera como el detalle, deben ser recuperados. Yo tengo que tener un get de estos datos. Y me van a decir, pero esto nosotros ya hacemos. Ustedes ya hacen el get. ¿Sí?
pero ustedes hacen normalmente el get de la cabecera. Ustedes recuperan códigos recuperan datos como el de empleados, el de empresas, el de clientes, pero todavía nosotros no, o por lo menos nosotros no vimos cómo trabajar con el detalle y cómo eso incluir en un solo bloque. Acuérdense que tiene que ser un solo objeto, un solo JSON tiene que ser, uno solo, no varios. Un solo objeto que nosotros tenemos que enviar. Entonces tengo que buscar la manera de todos los datos de la cabecera más todos los datos del detalle, ponerlo en la misma bolsa y la bolsa enviar a la otra capa. ¿Se entiende eso, verdad? Y ahí está nuevamente el JS. Si yo me voy a mi JS, voy a encontrar esta función que dice preparar JSON pedidos. Ahí está la función que hace Harvey, que van a ver que es una cosa tan simple otra vez al final. Porque lo único que yo tengo que entender es que tiene que haber un solo JSON. Este es el JSON principal. Hasta aquí ustedes manejan el concepto. Variable o propiedad del JSON o variable del JSON, propiedad o variable como quieran llamarlo, los puntos y después ya vienen los datos. Cuando yo voy a recuperar el dato vía jQuery, utilizo el símbolo del dólar. Entonces, el jQuery es una librería cuya base es JavaScript. Nosotros estamos acostumbrados a usar el JavaScript, código nativo, habíamos dicho. Código nativo es document.getElementById. Entre paréntesis el ID, punto value. Un chorizo de este tamaño. En jQuery es esto. Poner el símbolo, poner el ID, punto value. Que es lo mismo que estábamos diciendo con el getElementById. Es exactamente lo mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que acá yo estoy teniendo? Estoy teniendo el famoso JSON. Pero aquí, aparte de la observación, tengo otro atributo que dice lista de productos. Y esta lista de productos es la que se arma ahí arriba. Es un atributo más, pero ese atributo no es un solo dato, es una lista de datos. Es un array. Y arriba dice var lista de productos es igual a un array. Los corchetes. ¿Cómo yo cargo un array dentro del JavaScript? Con la función puts. No sé cómo está nada ahora. Lista de productos.puts. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy agregando una fila a la lista. ¿Y qué es lo que está un poquitito más arriba? Tabla pedidos del tr.h. El punto h es la función del jQuery que nosotros conocemos en Java como form. Recorrido. ¿Qué dice allá? Tabla, detalle, productos. ¿Ustedes se acuerdan el ID de dónde era eso? ¿A qué bloque correspondía ese ID? Su nombre ya lo dice, ¿verdad? Al detalle del producto. Esta es mi página. Mi cabecera. Y acá está mi detalle. Si el detalle tiene columna 1, columna 2, columna 3, con el punto H, él va a recorrer la cantidad de filas que tiene. Y conforme va recorriendo la fila, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a recuperar el valor de la columna 0 y el valor de la columna 2. Punto HTML, que es el valor HTML que está recuperando. Es decir,
columna 0, columna 1, columna 2. Yo solamente necesitaba el código del producto. Recuerden, yo solamente necesito el código del producto y la cantidad del producto. Yo no necesito la descripción. Tampoco necesito el precio porque eso es un dato calculado. Entonces lo único que necesito es el código más la cantidad. Entonces directamente recupero. Esto es recuperarme el valor en donde. ¿Qué es lo que está recorriendo acá? Está recorriendo el TR. ¿Sí? Y dentro del TR están los TDs. Fíjense aquí abajito otra vez, perdón, arriba en este caso es. ¿Qué es lo que hacía el append? Agregaba una nueva fila. Esta fila está compuesta por un TR y varios TD. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que? Esto es un TR. Esto es TR. Un TR, otro TR, otro TR. Son las filas. Y cada TR está compuesto por columnas. ¿Sí? Entonces, esto es el primer TD, el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente. Y esto empieza en 0, 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende más o menos la idea por lo menos? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo ahí? Cada vez que yo le hago un TR, yo le estoy agregando varios TD. Cada TD tiene un índice, tiene una posición. Que es lo que yo estoy haciendo aquí abajo. Es decirle, recorrerme todos los TR que tenga esta tabla. Y conforme vos vas recorriendo los TR, me vas a recuperar el valor donde encuentres un TD en tal posición. ¿Sí? Posición 0 corresponde al código, posición 2 corresponde a la cantidad. ¿Qué es lo que va a pasar conforme va recorriendo el punto, la función puts? Lo que va a hacer es, le va a agregar una nueva fila a esta lista de productos. Esta lista de productos es un vector, es un array en JavaScript. Y este array es el que va aquí. Estos son los datos de cabecera. Y aquí finalmente vemos el dato del detalle. Pero el detalle no va compuesto de un solo dato. Va compuesto del array de lista de productos. Y lista de productos fue el primero que se agregó aquí. Se va a cargar según la cantidad de datos que está en el HTML. ¿Sí? Seguramente ustedes en Java Desktop, cuando trabajaron con cabecera de detalle, usaban el for de la tabla para recorrer la tabla, seguramente. Ustedes tenían un JTable y hacían jtable.getRoundCount, que sería cantidad de filas que tiene esa tabla. Y conforme ustedes recorrían la tabla, que hacían, recuperaban los datos de las columnas, que es lo mismo que estamos haciendo aquí. Es exactamente lo mismo. Solamente que aquí no tenemos un JTable. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una función de jQuery que me dice que yo tengo que recorrer, el H es recorrer, todas las TR que tiene esta tabla. Y si yo me fijo en mi HTML, clic derecho, le digo, vamos a ver código fuente de la página. Esto es dinámicamente se crea, no se crea acá constantemente, perdón. Esto acá no se crea, en forma temporal no se crea. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tengo un TR y tengo otro TR. Entonces, TR tiene la columna
TD0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Yo solamente necesito saber el de la columna 0 y el de la columna 2. Primeramente recorro todo el detalle. Conforme voy recorriendo el detalle, voy cargando el array. Agrega un nuevo elemento al array, el puts. Voy agregando un nuevo elemento al array. ¿Qué es esto? Esto es la analogía de esto que les voy a mostrar aquí. Nosotros hicimos un test y le llamamos test capdev. Acá está. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Tenemos una lista y metíamos dentro de un for, y cada vez que entraba en el for, a la lista de permisos le hacíamos add.dto, y el DTO que era un objeto. Pero ¿qué es esto? Lista de permisos.add era el objeto lista que iba a contener todos los datos, que es lo mismo que estamos haciendo aquí. Yo tengo una lista de productos que va a tener todos los registros según la cantidad de TR que exista dentro de este detalle. ¿Sí? Pregunten más, señores, si no están entendiendo, porque esto es importante. Porque aquí es donde, y lo más importante es que solamente esto tenemos que conocer aparte de lo que ya sabemos. Porque después es la misma lógica. Para enviar los datos es lo mismo, para recuperar es lo mismo, en el controlador es exactamente lo mismo. Aquí, esto nomás es lo diferente. En estas dos funciones nada más ustedes encuentran la diferencia en cabecera de detalle. ¿Por qué? Porque tienen datos y datos. O tienen datos y datos. Entonces, para poder cargar es un poco diferente, y para poder recuperar es un poco diferente. Pero tampoco es decir, cambia totalmente el paradigma o algo por el estilo. No es nada. Es recorrer nada más el detalle, y conforme voy recorriendo el detalle, voy recuperando el código del TD0 y el código y la cantidad del TD de la posición 2, y esos valores que voy recuperando le voy pasando a una variable ID y a otra variable cantidad. Cuando ya termine el recorrido, va a empezar a recuperar los datos de la cabecera, el ID del usuario, la fecha, la observación y lista de productos. ¿De dónde va a venir? De lo que se cargó previamente del detalle. Entonces ahí es donde se arma un solo JSON. Es pedido JSON o pedido JSON. Si yo me fijo en la función envío capdev, ¿qué es lo que encuentro? Fíjense que esto no es lo que encuentro. Que es exactamente lo que ustedes ya manejan. Y lo que envía es pedidos JSON. ¿Y pedidos JSON qué es? Es esto. Esta lista de productos forma parte de una propiedad de un JSON. Y ahí es donde se arma el JSON de 2 dimensiones. Porque esto es un mini JSON que tenemos aquí, por decirlo así, o un JSON, y esto es otro JSON. Entonces es un JSON compuesto de otro JSON. Si esto yo quiero meterle en un alert, vamos a hacer para que vean cómo se arma esto. Preparar JSON pedidos. Eso tenemos que llamar desde el HTML. Preparar JSON pedidos. Aquí está.
En el onClip de generar pedido le llamamos. Entonces aquí voy a tener un código, voy a simular los datos, ¿verdad? Un código de usuario 2, una observación cualquiera, un código de producto, una cantidad y un precio. Para que no quede solamente uno, le vamos a agregar por lo menos dos. Y ahora le doy generar pedido. Me aparece como está serializado. Eh, Código de producto. Ahora le doy generar. Y esto es lo que se genera. Voy a copiar esto y voy a llevar a un editor para ordenar un poquitito y que vean. El principal está así. Vamos a ordenar. Bandera 1, ID 3, ID usuario 1, fecha, observación y la lista de productos. Pero la lista de productos no es un dato normal como estos. ¿Qué es lo que tiene la lista de productos? Tiene otra vez un valor interno, un JSON interno otra vez, que está compuesto por esto. ID, cantidad. Aquí se cerró la primera fila. Aquí se abre la segunda fila. Y la segunda fila tiene código 2, cantidad. Aquí se cierra. Aquí se cierra el principal. Y aquí se cierra el JSON. No sé si se está entendiendo lo que estoy tratando de hacer. Esto es una fila. Estos son los datos de la siguiente fila. Después acá se cierra el otro JSON y aquí se cierra el JSON principal. Así se arma. Datos de cabecera viene hasta aquí. Después viene la lista de productos y la lista de productos está compuesto por el ID 3 y la cantidad 3. ID 2, cantidad 34. Que serían estos. ID 3, cantidad 3. ID 3, cantidad 3. ID 2, cantidad 34. ID 2, cantidad 34. Esto forma parte de un JSON y este JSON está metido en otro JSON. Esto es lo que se arma. ¿Se entendió? Por eso les decía al inicio de que yo necesitaba una sesión mínima para explicarles todo lo que era la parte visual. Porque en la parte visual, por más que sean solamente dos las funciones que ustedes van a necesitar, porque realmente aquí solamente son estas dos las nuevas funciones que ustedes van a manejar. Después son las mismas funciones que siempre manejaron. Siempre está el recuperar datos en el combo, siempre van a estar los limpiar combo, limpiar cuadro de texto, cargar. Todas esas funciones que ustedes ya las manejan, pero
trabajar con este detalle y recuperar un detalle iba a ser algo nuevo para ustedes. Por eso es que yo necesitaba hacer una sesión exclusiva para esto, para mostrarles esto. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Yo no sé si esto ya les expliqué a ustedes en algún momento. A esto se le conoce como condición, como if abreviado nada más. Si yo esto quiero representar en un if else, tengo que hacer esto. Fíjense lo que voy a hacer acá. Tengo que declarar una variable id y decirle id es igual a esto. Y si no, esto es lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. Este es el if else que ustedes conocen, me imagino. La condición simple. Declaramos una variable y preguntamos: el valor que yo estoy recuperando tiene es mayor, es menor o igual que 0 en cuanto a la cantidad de dígitos que tiene. Si es menor o igual que 0, quiere decir que no tiene ningún dato. ¿Sí? Que no tiene ningún dato el campo. Este código presupuesto, ¿de dónde venía? Aquí. Entonces, si este no tiene ningún dato, ¿qué es lo que va a contener eso? Nada, no va a tener. La posición, el tamaño va a ser 0. Entonces, se va a cumplir esta condición. Y si se cumple esta condición, a la variable id, para que no vaya a valor null, le seteo un dato, que en este caso yo voy a manejar. Yo le puse 0 nomás. Si no se cumple esta condición, entonces quiere decir que se debe de recuperar el dato. Esto se entiende, ¿verdad? Esto es el famoso verificar que no sea nulo. Verificar que un campo no esté vacío. Seguramente en algún momento hicieron esas validaciones. No puede dejar datos vacíos. ¿Sí? Esto es eso. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es estoy haciendo esa pequeña verificación. Solamente que aquí lo estoy haciendo con un bloque if else. Y aquí lo estoy haciendo todo en una sola línea. Le estoy diciendo: esta es la condición. El signo de interrogación significa si esta condición se cumple, vas a hacer esto. Y el 2 puntos significa si esto no se cumple. Sería el else. Si esto no se cumple, entonces recuperame el valor. Esto. Imagínense hacer este bloque multiplicado por, en este caso estamos hablando del ID, usuario, fecha de observación nada más y la lista, son 5 nada más. Pero imagínense ustedes tener una pantalla donde tienen por lo menos 10 cuadros de texto. Van a tener que tener 10 bloques como este. Entonces, en vez de tener 40 líneas de código, van a tener 10 líneas de código. Ahí nomás está la diferencia. Están optimizando nomás ustedes su fuente. El resultado es el mismo. Es un if abreviado. Esto es lo mismo que esto.
Repito, si esta condición se cumple, lo que está acá dentro del if. Fíjense el if y fíjense en esto. Es lo mismo. Si esta condición se cumple, el signo de interrogación significa ejecutar esto, que sería asignarle este valor. Y el dos puntos significa else. Si esta condición no se cumple, entonces efectúa esta operación, que es lo mismo que estoy haciendo aquí. Les voy a dejar esto así documentado para que puedan llevar. Ahí. Entonces, eso es lo que de repente podrían encontrar de novedad también aquí. Yo eso no sé si ya hicimos con ustedes o no. No recuerdo realmente, por eso les vuelvo a explicar. Si ya lo expliqué en algún momento, es repaso nada más. Pero es un if abreviado nada más. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es estoy recuperando los datos, estoy convirtiendo el JSON.stringIf, lo que hace es convierte el valor dado en JavaScript, perdón, el método convierte el valor dado en JavaScript a una cadena JSON. ¿Sí? Acuérdense, siempre es un objeto JSON el que se le tiene que enviar. Esto es lo que se le tiene que enviar. Entonces, lo único que yo tengo que hacer aquí después es verificar dónde le voy a enviar. En el controller. Directamente ya va al controlador esto. Directo ya va a su controlador. Nosotros hicimos el controlador. No hicimos un nuevo servlet, control ventas ctrl. Agregamos en el web de XML y aquí, como yo les había dicho, en el controlador toda esta primera parte es estándar. Toda esta primera parte es estándar. Copio este bloque, control ventas, pego aquí. Esto me va a pedir los import. Aquí no cambio absolutamente nada. Este ya va a ser el JSON de ventas. El JSON. Y en vez de cliente de TO, ¿qué va a hacer? Nosotros no hicimos el de ventas. Ah, no, yo le mostré nomás el ejemplo de ventas que era del otro proyecto. El del que hicimos el sábado, habíamos dicho. Y ustedes llevaron ese proyecto. Sí, ahora recuerdo. Entonces, aquí tendría que hacer acciones en este caso.
grupo perfil en este caso. Porque aquí está el ID, está la descripción y la lista de acciones. Este es el objeto. O si no, directamente copiamos el otro. Vamos a abrir el otro proyecto. Java Web Sábado. Modelos. DTO. Ventas DTO. Copio esta clase y eso traslado aquí al DTO. Después, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar el de productos. Copio el de productos y llevo al DTO de productos. Y después, ¿qué más necesito? Creo que con eso era todo por el momento. Después necesitaba ventas DAO. Copio la interfaz. Llevo la interfaz. Y por último necesitaba su implementación. Venta DAO implement. Copio esto y esto lo llevo aquí. En este caso la conexión en este proyecto la conexión se llama conexión BD curso. Conexión BD curso. Le agrego el import. Ahí está. Ahí ya tengo todo mi ejemplo de ventas. El insert de la cabecera más el insert del detalle. Ustedes llevaron este proyecto, señores. ¿Sí? Así es que van a poder replicar lo que acabo de hacer. Entonces, volvamos a nuestro controller. ¿Qué es lo que acá tenemos que hacer? Ahora sí ya puedo hacer el de ventas. Ventas DTO. Y esto, traerlo aquí. Ventas DTO. ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar cuando voy a utilizar el JSON, el JSON, mejor dicho, para poder serializar un JSON a un objeto? Tenía que verificar los términos que estaba usando aquí para compararlo con el JSON a nivel de JavaScript. ¿Se acuerdan eso? Entonces, bandera, creo que en ese sentido sí tengo el cuidado correspondiente. El primero se llama bandera. El siguiente es el ID. El ID. ID usuario yo no tengo en este caso, esto puedo comentar. Pero tengo fecha. Tengo fecha. Después tengo observación, abreviado, observación y lista guión bajo productos. Lista de productos, nada más aquí le llamo. Entonces, copio esto y actualizo esto.
Con eso nada más yo ya tengo cruzados los datos. Y con este cambio, lo siguiente que tengo que hacer es ejecutar el controller de ventas de perdón, cerré yo el controlador por lo visto. Control ventas, clic derecho, ejecutar. Esto puedo ejecutarlo por defecto. ¿Para qué hago esta ejecución? Yo sé bien que me va a dar un error, ¿verdad? Pero solamente hago la ejecución para copiar la URL. Copio esta URL y esta URL ¿dónde lo traslado? Lo traslado en el JS. Acuérdense que después de hacer toda esta operación le llama al envío capdet y el envío capdet le indica en dónde va a ir. En el mejor de los casos, yo ya tendría que ver los datos. Esto yo tendría que ver. ¿Sí? Recuerden que esto es estándar. No hay absolutamente nada nuevo que hablar ahí. Clic derecho, ejecutar. Código de presupuesto, voy a ingresar un dato cualquiera. Le voy a poner la fecha del día de hoy. El código de usuario no me va a pedir porque ya comenté. El código de producto, si yo sé que existe el código producto 1 y el código producto 2, el código producto 3. Entonces, esos códigos voy a ingresar. Generar pedido. Se ve aquí. JSON de ventas. Bandera 1, ID 1, fecha el día de hoy, observación todo ok. Lista de productos viene ID 1 cantidad 12, ID 2 cantidad 15, ID 3 cantidad 19. Se alcanza a ver aquí abajo que es lo mismo que yo había hecho hace rato, pero a nivel del alert. Es esto. ¿Sí? Es exactamente esto. ¿Qué es lo que aquí ya tenemos, señores? Los datos ya están en el controller. Y esto, en el mejor de los casos, yo tendríamos que poder hacer esto. Ventas DAO es igual a new ventas DAO implement DAO punto generar ventas. ¿Qué es lo que te pide generar ventas? Te pide el DTO. Vamos a mirar el código de ventas. Perdón, vamos a mirar la tabla. Tengo dos registros. Volvamos al mejor de los casos. En el mejor de los casos debería de guardar ya esto, porque el modelo yo ya lo hice todo, ¿sí? El DTO ya está también. Lo único que faltaba era la vista y el controller. Y repito, el controller es esto nomás, nada más. Vuelvo a ejecutar mi HTML. Código usuario.
código producto, cantidad le voy a poner 20, al código producto 2 le voy a poner 30, al producto 3 le voy a poner 40. Le doy generar pedido. Verifico aquí si no hay ninguna excepción. Aquí no hay ninguna excepción, por lo menos. Si hubo algún tipo de error debería de mostrarme aquí. Entonces vengo aquí, hago refresh y la observación no me guardó. Tengo que ver por qué. Aquí está código 3, está la fecha de hoy. ¿Sí? Y voy a mirar el detalle. Acuérdense, era cantidad 10, 20, o era 20, 30 y 40 creo que era. Vamos a ver, eso sí existe. 20, 30, 40. Código producto 1, 2, 3. Código de venta 333. ¿Se fijaron? Lo que nosotros la vez pasada ya hicimos, ya no tocamos más nada. Porque era justamente la idea, era testear si ya funciona con los datos de prueba. Si funciona con los datos de prueba, evidentemente tiene que funcionar con los datos reales. Y los datos reales son los datos que acabamos de ingresar nosotros aquí. Esta observación lo que nos llevó. Pero ese es detalle, ¿verdad? Llevó cantidad 20, 30, 40, código producto 1, 2, 3. Ya funciona nuestro insert de cabecera de detalle. ¿Dónde está el secreto? Está en cómo construir la cabecera y después cómo recuperar los datos, armar un solo JSON y eso enviar. Repito, fíjense en el controller, eso es lo que quiero que quede bien claro, que el trabajo de ustedes no está en el controlador. El controlador es esto nomás. Esto nomás es el controlador. Esto es estándar. Él va a recuperar todo lo que venga. ¿Y qué es lo que viene? Todo el JSON. Y después con el JSON hacemos la serialización o la conversión de una cadena texto. Quiero convertir esta cadena de tipo string, quiero convertir a un objeto de tipo ventas de TO. Este objeto denominado venta de TO es el que enviamos al generar ventas, a la función generar ventas o al método generar ventas. El método generar ventas, ¿qué era lo que tenía? Tenía toda la lógica que nosotros ya habíamos explicado la semana pasada. Ventas dado implement, que era esto. Acá está, generar venta, recibe el objeto. Y acá está toda la operación. Esto era los ejemplos que habíamos hecho. Insert de la cabecera, insert del detalle. Esto ya no tocamos, porque esto pide el objeto. ¿Se vio? ¿Se animan a hacer esto? Tienen todas las herramientas, señores. Absolutamente todas las herramientas.